Buenas, mi nombre es Cristian Andrés Cobo Vázquez, estudiante de la Corporación Universitaria de Remington, y el día de hoy les voy a explicar el reto número 001, ¿sí? Denominado suma difícil de Nacho Cabanes, ¿sí? Entonces vamos a proceder a realizar la explicación del diagrama del flujo. Luego vamos a verificar la construcción de nuestro algoritmo utilizando el editor de texto Sublime Text, ¿sí? Y por último vamos a ejecutar nuestro algoritmo, vamos a realizar el proceso de verificación, ¿sí? Haciendo uso pues de SAM y de su servicio Apache, ¿sí? Servicio web, utilizando el navegador Google Chrome. ¿Listo? Vamos a proceder a realizar la verificación de nuestra construcción de nuestro algoritmo, ¿sí? En este algoritmo encontramos un inicio, ¿sí? El cual denominamos algoritmo suma difícil, ¿sí? Luego de esto hice el proceso de declarar una variable número, ¿sí? Luego se hizo el proceso de declarar una variable que se denominaba cuantos, ¿sí? Y se hizo uso de un bucle que es de tipo for, ¿sí? Bucle para, ¿sí? Que lo que nos va a permitir es evaluar esta condición, ¿sí? La condición es que si la variable j es menor o igual a la variable cuantos, ¿sí? De ser verdadero, se va a ejecutar esta siguiente instrucción, que es variable suma, ¿sí? Se va a realizar el proceso, ¿sí? De asignación por valor, ¿sí? Entonces encontramos aquí el contenido de la variable número, ¿sí? Y dentro de este proceso encontramos, ¿sí? La variable j concatenada seguida dentro de corchetes, ¿sí? Esta instrucción lo que se hace es que se va a imprimir, ¿sí? La variable suma, ¿sí? De ser falso, entonces la condición continúa el ciclo, finaliza y sale a un proceso que es de imprima suma, ¿sí? Ese básicamente sería el diagrama de flujo de nuestro algoritmo. Vamos a proceder a verificar su line test, ¿sí? La construcción de nuestro algoritmo, y es un archivo el cual está denominado que es index.php. El archivo es una combinación de HTML y de PHP. Entonces aquí en esta primera apertura encontramos, ¿sí? La estructura de HTML, ¿sí? Un título que es reto 001, una suma difícil en PHP, ¿sí? En el body, en el cuerpo, encontramos un formulario que está alineado al centro, ¿sí? Utilizamos la etiqueta for, que tiene un action que es index.php, ¿sí? Un método post, ¿sí? Denominado con el nombre for1, ¿sí? Y dos input, ¿sí? Uno es de tipo número, delimitado por el número 2, mínimo 2, por lo que vamos a hacer un proceso de realizar sumas, ¿sí? No puede ser un solo número, entonces necesitamos comparar dos valores, entonces por eso delimitado con 2, ¿sí? Un name que es de número, ¿sí? Y un valued que es pasivo, ¿sí? Entonces input, ¿sí? De tipo submit, que lo que nos permite es enviar nuestros datos utilizando el método post y el valor es enviar. ¿Listo? Entonces aquí está la etiqueta de apertura de PHP dentro del mismo archivo, y lo que hacemos es sí, utilizamos el sí, y esto es una función que nos va a permitir a nosotros comprobar si una variable está definida o no en el script de PHP que se está ejecutando. Entonces vamos a validar si la variable número, ¿sí? Y ¿sí? Entonces aquí viene el proceso de validar si esa variable número, ¿sí? Está definida o no. En este caso le estamos diciendo, y validar también, ¿sí? Con este post, ¿sí? Variable número que sea diferente de vacía, ¿sí? Esta variable que venga número sea diferente de vacío. Entonces en la línea 16, en la línea 15, perdón, encontramos una variable denominada número, ¿sí? La cual va a contener los datos de la variable número, ¿sí? Realizado este proceso ya de la comprobación con esta función, ¿sí?
que hemos explicado anteriormente. ¿Listo? Entonces en la línea número 16 encontramos una impresión de la variable número, ¿sí? Y la concatenamos con dos espacios, ¿sí? Básicamente fue lo que se hizo. Dos saltos de línea, perdón. No dos espacios, sino dos saltos de línea, ¿sí? Con la etiqueta BR. ¿Listo? Cerramos nuestra etiqueta PHP y volvemos a hacer uso de HTML. Entonces aquí lo que se hizo fue en la línea 18 agregar, ¿sí? Un formulario denominado con el nombre de F2, ¿sí? Con un action que es index.php, ¿sí? El método de envío que vamos a utilizar de nuevo es post, ¿sí? Y abrimos etiquetas en la línea 19 de PHP, ¿sí? Utilizamos el bucle, ¿sí? De tipo para, ¿sí? Entonces el for. Entonces vamos, y la estructura de este bucle es que aquí se crea una variable, ¿sí? Entonces la variable la definí como i, ¿sí? Esta variable parte de un valor que es 1, ¿sí? Como condicional está que esta variable i debe ser menor o igual a la variable número, los datos que envíe por la variable número, ¿sí? Y el incremento va a ser, en este caso, i variable incrementada en 1, ¿sí? Primero se realiza la validación y va a valer 1, luego si se cumple eso, entonces va a ser i2 y así se va a realizar la comprobación, ¿sí? Se realizó el proceso de cerrar etiqueta PHP y en la línea 19 se hizo el proceso de declarar un input que es de HTML, entonces input type, ¿sí? De tipo número, campo requerido, ¿sí? Este va a ser denominado el nombre de número, ¿sí? Seguido nuevamente abrimos etiquetas de PHP, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que imprimimos la variable i, ¿sí? Y cerramos etiquetas de PHP, ¿sí? El value va a ser vacío, eso es lo que dice aquí, va a estar vacío, ¿sí? Dos saltos de línea vamos a utilizar con la etiqueta BR, ¿sí? En la línea 20 cerramos linealmente pues ya el proceso de nuestro archivo PHP. ¿Listo? En la línea 21 y 22 encontramos dos inputs. La línea 21, un input que es de tipo de envío de datos, ¿sí? Submit. Entonces el nombre es enviar 2, ¿sí? El name, ¿sí? Y su value va a ser calcular, ¿sí? Entonces tenemos 22, línea 22, un input de tipo oculto, ¿sí? El cual se va a llamar name cuántos, ¿sí? Que nos va a permitir saber a nosotros cuántos números o cálculos va a realizar la persona, el usuario. Entonces ese tipo de input va a ser oculto, ¿sí? Y un value, ¿sí? Que va a contener la etiqueta PHP, ¿sí? Una impresión de la variable número. ¿Listo? Entonces ahí finalizaría nuestro formulario. Cerramos la etiqueta en la línea 25 y en la línea 27 lo que vamos a hacer es el proceso de utilizar otra vez la función. Entonces esta función lo que nos hace es comprobar si una variable está definida, ¿sí? O no en el script de PHP. Entonces validamos que la variable cuántos está definida en nuestro script de PHP y utilizamos los dos ampersand para decir y que esa variable cuántos valide que sea diferente de vacío, ¿sí? Eso es lo que básicamente estamos haciendo allí. En la línea 28 estamos haciendo el proceso de declaración de una variable que suma, que es igual a 0, ¿sí? Partimos de una variable suma que es 0, ¿sí? Entonces definimos esta variable cuántos, ¿sí? Y esta variable cuántos nos va a traer los datos, valga la redundancia, que están denominados en cuántos. ¿Listo? Entonces hacemos uso nuevamente de un bucle que es de tipo for para, y ya sabemos la estructura del bucle para, cómo funciona. Entonces variable j la denominamos, ¿sí? Esa variable j va a tener un valor de 1, ¿sí? Como condicional va a ser que j debe ser menor o igual, ¿sí? A la variable cuántos para que se cumpla esa condición, ¿sí? Entonces el incremento de j va a ser de 1 en 1, ¿listo? Y en esta línea 31 lo que tenemos es que una variable suma, ¿sí? Vamos a obtener de ella
vamos a obtener de ella lo que es asignación por valor, ¿sí? Entonces decimos un método que estamos utilizando que es post, ¿sí? Y hay una variable número, ¿sí? La cual está dentro de corchetes concatenada con la variable j, ¿sí? Esto es lo que básicamente estamos diciendo aquí en este proceso. Listo, en la línea 34 se realiza un proceso de impresión, ¿sí? De la variable suma, ¿sí? Listo, y en la línea 36 y 37 respectivamente se hace el proceso de cerrado de nuestro PHP, ¿sí? Listo, entonces vamos a proceder a realizar el proceso de ejecución de nuestro algoritmo para validar el funcionamiento. Listo, entonces vamos a cerrar aquí. Listo, entonces vamos a hacer al navegador para realizar las comprobaciones, ¿sí? Listo, aquí básicamente tengo ya abierto pues el localhost, ¿sí? Dentro de la carpeta algoritmo me encontrar una carpeta que es retos y esa carpeta retos, ¿sí? Otra carpeta que es reto 4 y un index.php que básicamente es este archivo que tenemos aquí. Entonces también vamos a realizar el proceso de verificación de nuestro algoritmo, ¿sí? Entonces vamos a hacer la validación de dos números. Entonces una vez estando en nuestro archivo, entonces vamos a proceder a, entonces vamos a poner 2, ¿sí? Entonces escribimos 2 y vamos a darle enviar. Entonces esperamos a que cargue. ¿Listo? Como podemos ver que aquí fuimos redirigidos a index.php, a nuestro propio archivo que hemos creado, hemos denominado index. Entonces vamos a hacer los cálculos, ¿sí? En el primer cálculo, vamos en el primer número, ¿sí? Vamos a escribir 5, ¿sí? Y en el segundo campo vamos a escribir el número 3, ¿listo? Entonces vamos a dar calcular y nos debe arrojar el resultado, ¿sí? En este caso debe ser 8 el resultado de la operación. Esperamos a que cargue, ¿sí? Una vez cargado, ¿sí? Y realizar el proceso, como podemos comprobar, es el número 8, ¿sí? Que obtenemos como resultado, o sea que la operación ha sido bien. ¿Listo? El resultado ha sido excelente. Entonces vamos a realizar otra validación, entonces en este caso vamos a realizar la comprobación de 3 números, ¿sí? Entonces elegimos la opción 3 para que nos cree 3 campos, ¿sí? Que son los números los cuales vamos a, con los cuales vamos a trabajar y nos va a realizar el proceso de validar esos 3 valores, ¿sí? Realizar la suma de esos 3 valores y entonces esperamos a que cargue. Entonces una vez carga la página, como podemos observar, tenemos 3 campos. Entonces primero vamos a utilizar el número 6, ¿sí? En el segundo el número 6, ¿sí? Y por último el 2, ¿sí? Nos tendría que arrojar un valor de 6 más 6 son 12 y 2 son 14, entonces calculamos. Esperamos a que cargue, ¿sí? Entonces, descarga nuestra página, como podemos observar, tenemos el valor 14, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el algoritmo fue bien diseñado, estamos obteniendo los resultados concretos, ¿sí? Valor de 14 y con los campos requeridos, en tal de que la persona quiera realizar la validación de 4 valores, entonces lo puede hacer, ¿sí? Porque va a ser la generación de los campos automáticamente según la opción que la persona o el usuario elija. ¿Listo? Esto ha sido todo por hoy, la explicación del video de hoy del reto 001 de Nacho Cabanes, que consiste en una suma difícil utilizando el lenguaje de programación PHP y un poco de HTML. Hasta la próxima, espero que les haya gustado bastante y que hayan aprendido. Hasta luego.